vas a escuchar algo que la mayoría nunca se atreve a considerar seriamente. Algo que en el fondo ya intuyes, pero que has aprendido a silenciar, porque cuestionarlo implica romper con todo lo que te han enseñado sobre la naturaleza de esta existencia. Y sin embargo, ese susurro interior sigue ahí, insistiendo en que algo no encaja, en que esta realidad no funciona como te dijeron, en que hay un patrón oculto detrás de cada acontecimiento que experimentas como si estuvieras siguiendo un guión que nunca elegiste escribir. Lo que voy a compartir contigo no es una teoría nueva ni una especulación moderna. Es un conocimiento tan antiguo que ha sido enterrado, perseguido y tergiversado durante más de 2000 años porque su sola existencia amenazaba el control que ciertos sistemas necesitan mantener sobre tu percepción. Y si estás aquí ahora mismo, si algo te ha traído hasta este momento preciso, no es casualidad, sino el inicio de un despertar que ya comenzó en ti, aunque no lo reconozcas todavía. Si realmente quieres comprender la magnitud de lo que estás a punto de descubrir, es fundamental que te quedes hasta el final de este mensaje, porque cada fragmento está diseñado para construir sobre el anterior. Y perderte un solo paso significa quedarte con una imagen incompleta de algo que solo revela su verdadero alcance cuando lo observas en su totalidad. Así que, tómate este tiempo. Permite que estas palabras penetren más allá de tu mente racional. Y si sientes que esto resuena con algo profundo en ti, activa las notificaciones, porque lo que compartimos aquí no es información casual, sino herramientas para una transformación irreversible de tu conciencia. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, mientras tu atención se fija en esta pantalla y tu mente procesa estos conceptos, estás operando dentro de un sistema que no diseñaste, siguiendo reglas que nunca cuestionaste, respondiendo a impulsos que crees tuyos, pero que fueron programados hace mucho tiempo por algo que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Piensa en esto por un momento sin dejarte llevar por el rechazo automático que surge cuando alguien cuestiona la solidez de tu realidad. Cada mañana te levantas, cumples con rutinas que se sienten obligatorias aunque nadie te obligue directamente. Persigues objetivos que se presentaron ante ti como importantes sin que jamás te detuvieras a preguntarte de dónde viene esa importancia. Y día tras día repites patrones de pensamiento que generan las mismas emociones, las mismas reacciones, los mismos resultados, como si estuvieras atrapado en un bucle del que no puedes salir porque ni siquiera ves las paredes que lo delimitan. Esta no es tu imaginación ni una metáfora poética, es una descripción literal de cómo funciona la estructura en la que te mueves, y lo más perturbador de todo es que esta estructura se mantiene invisible precisamente porque está diseñada para que tu atención nunca se detenga lo suficiente como para detectarla. Los gnósticos, esos místicos de los primeros siglos de nuestra era que fueron perseguidos, silenciados y prácticamente borrados de la historia oficial, sabían algo que hoy la ciencia moderna y la filosofía contemporánea apenas empiezan a redescubrir con otros nombres y otras palabras. Ellos no hablaban de metáforas ni de símbolos cuando describían este mundo como una prisión construida por una inteligencia inferior que se hace pasar por creadora, cuando advertían sobre entidades que se alimentan de ciertas frecuencias emocionales que los seres humanos emiten constantemente, cuando explicaban que lo que llamamos realidad física es en verdad una proyección. Una simulación sofisticada diseñada para mantenerte enfocado en lo material mientras ignoras por completo tu verdadera naturaleza. Durante siglos se quemaron sus textos, se persiguió a sus seguidores, se ridiculizaron sus enseñanzas como herejías peligrosas y todo ese esfuerzo por borrarlos de la memoria colectiva solo tiene sentido si lo que sabían era tan amenazante para el sistema de control establecido que no podía permitirse que esa información circulara libremente entre las masas. Cuando encuentras los textos gnósticos que sobrevivieron cuando lees palabras escritas hace más de 2000 años en Nag Hammadi o en otros manuscritos que permanecieron ocultos durante siglos, descubres algo que te hiela la sangre por lo preciso que resulta.
Ellos describían con exactitud milimétrica lo que filósofos modernos como Nick Bostrom o científicos contemporáneos apenas empiezan a proponer como hipótesis con sus teorías de la simulación. Esa idea de que vivimos dentro de una realidad generada artificialmente, controlada por parámetros específicos, limitada por leyes que parecen naturales, pero que en realidad son programación. Los gnósticos no usaban el lenguaje de la informática porque no existía ese vocabulario en su época, pero cuando hablaban del demiurgo, esa entidad que, creyéndose Dios, construyó este cosmos material como una trampa para las chispas de conciencia verdadera, estaban describiendo exactamente lo mismo que hoy llamaríamos un programador defectuoso o una inteligencia artificial que ha cobrado autonomía y mantiene funcionando una simulación imperfecta. Ellos advertían sobre los arcontes, esas entidades que funcionan como guardianes o administradores de este sistema, que no son demonios en el sentido religioso tradicional, sino más bien algoritmos conscientes, programas de control que operan en el nivel de tu percepción y tus emociones, interfiriendo con tu capacidad de recordar quién eres realmente, introduciendo pensamientos que no son tuyos, generando reacciones automáticas que te mantienen atrapado en bucles de sufrimiento y deseo que nunca se resuelven completamente. Cuando lees sus descripciones de cómo operan estas entidades, cómo se posicionan en las puertas de tu percepción, cómo necesitan que tú permanezcas dormido para mantener su existencia, resulta imposible no ver el paralelismo exacto con lo que la psicología moderna llama pensamientos intrusivos, con lo que la neurociencia identifica como patrones neuronales automáticos, con esa voz en tu cabeza que nunca descansa y que constantemente te juzga, te critica, te genera ansiedad sobre el futuro o culpa sobre el pasado. Debes entender que esto no es misticismo vago ni espiritualidad New Age edulcorada. Esto es conocimiento técnico sobre la arquitectura de esta realidad, y los gnósticos lo sabían con una claridad que hoy nos cuesta recuperar porque hemos sido entrenados para pensar que lo antiguo es primitivo, que nuestros ancestros eran ignorantes y supersticiosos, cuando en realidad tenían acceso a niveles de percepción que nosotros hemos perdido, precisamente porque esta simulación funciona mejor cuando sus habitantes no saben que están dentro de ella. Cada vez que experimentas esa sensación de estar viviendo en piloto automático, cada vez que te das cuenta de que han pasado semanas o meses y no recuerdas realmente qué hiciste con ese tiempo, cada vez que sientes que tu vida no te pertenece completamente, sino que estás cumpliendo un papel que alguien más escribió para ti, no estás imaginando cosas ni estás siendo dramático. Estás tocando brevemente la verdad de tu situación antes de que los mecanismos de control vuelvan a sedarte con distracciones, responsabilidades urgentes o simplemente con el agotamiento constante que caracteriza la existencia moderna. Ahora viene la pregunta obvia que tu mente racional está formulando en este momento. Si esto es cierto, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué la mayoría de la gente atraviesa su vida entera sin detectar que está dentro de una simulación? Y aquí es donde la cosa se vuelve realmente sofisticada, porque la respuesta tiene que ver con cómo funciona tu percepción a nivel biológico y psicológico. Tu cerebro no es una cámara que registra la realidad tal como es. Tu cerebro es un filtro que reduce aproximadamente 11 millones de bits de información que llegan a tus sentidos cada segundo a apenas 40 bits que procesas conscientemente. Eso significa que el 99.99% de lo que llamamos realidad está siendo descartado automáticamente por tu sistema nervioso antes de que tu conciencia tenga oportunidad de examinarlo. Y lo que queda, ese fragmento minúsculo que llamas tu experiencia, está siendo interpretado a través de filtros culturales, creencias adquiridas, traumas no resueltos y expectativas programadas que determinan qué puede entrar en tu conciencia y qué será rechazado como imposible o inexistente. La simulación se mantiene estable no porque sea perfecta, sino porque tu percepción ha sido entrenada para ignorar las imperfecciones, para racionalizar las inconsistencias,
para normalizar lo anómalo hasta que deja de registrarse como extraño. Cuando experimentas un déjà vu, cuando tienes esa sensación inquietante de que ya viviste exactamente este momento con estos detalles específicos, tu mente rápidamente te ofrece explicaciones cómodas sobre fallos neurológicos o caprichos de la memoria, pero nunca te detienes a considerar seriamente la posibilidad de que estés detectando literalmente un bucle, una repetición en el código, un glitch en la matriz que se hace visible por un instante antes de que el sistema lo corrija y tu atención sea redirigida hacia otra cosa. Cuando notas sincronicidades demasiado específicas para ser casuales, cuando te das cuenta de que ciertos patrones se repiten en tu vida con una precisión estadísticamente imposible, cuando sientes que hay una intención detrás de los acontecimientos que experimentas, estás rozando la verdad con los dedos antes de que te convenzan de que estás viendo patrones donde no los hay. La mayoría no sabe que su percepción está siendo modulada constantemente, que lo que experimenta como pensamientos propios son frecuentemente interferencias, inserciones, programación activa que mantiene tu atención fija en ciertos temas mientras evita cuidadosamente otros. Los gnósticos llamaban a esto archontes susurrando en tu oído, y aunque el lenguaje suene místico, están describiendo exactamente el mismo fenómeno que un neurocientífico describiría como activación de redes neuronales predeterminadas, patrones de pensamiento que se disparan automáticamente sin que tu voluntad consciente los inicie. Piensa en cuántas veces al día tu mente te arrastra hacia preocupaciones sobre dinero, relaciones, estatus social, apariencia física, seguridad futura, y cómo esos pensamientos generan emociones específicas que tu cuerpo experimenta como químicos, frecuencias, vibraciones, que luego son como señales emitidas al sistema, como datos que alimentan la simulación y la mantienen funcionando. Tal vez ahora estés recordando momentos de tu vida en los que sentiste que algo no cuadraba, instantes en los que la realidad pareció demasiado artificiosa, demasiado conveniente en su sincronización o demasiado cruel en su timing, situaciones que te hicieron preguntarte si realmente eres libre o si estás siguiendo un guión preescrito cuyo final ya está determinado. Si alguna vez has sentido eso, si alguna vez has tenido esa sensación inquietante de estar siendo observado no por ojos físicos, sino por algo más sutil, más omnipresente, algo que conoce tus pensamientos antes de que los formules completamente, entonces ya has tocado el borde de lo que los gnósticos intentaban comunicar. No estás loco, no estás paranoico, estás empezando a despertar dentro del sueño. Y eso es precisamente lo que el sistema no puede permitir que suceda masivamente, porque una población despierta es una población incontrolable. Si has llegado hasta aquí y algo en ti reconoce estas palabras no como información nueva, sino como recordatorio de algo que siempre supiste, déjame saber en los comentarios qué experiencias has tenido que te hicieron cuestionar la naturaleza de esta realidad. Porque compartir esas vivencias no solo te ayuda a integrarlas, sino que ayuda a otros que están atravesando el mismo proceso de despertar a sentirse menos solos en un mundo que constantemente intenta convencerte de que tus percepciones más profundas son incorrectas. Los gnósticos no solo identificaron el problema, también ofrecieron una salida, aunque nunca fue una salida fácil ni instantánea, sino un proceso que requiere algo que ellos llamaban gnosis, conocimiento directo, experiencia sin intermediarios de tu verdadera naturaleza, más allá de este cuerpo, más allá de esta personalidad, más allá de esta vida. Ellos enseñaban que dentro de ti hay una chispa, un fragmento de la fuente original que quedó atrapado en esta creación material cuando el demiurgo construyó su simulación, y que esa chispa es tu verdadera identidad, tu núcleo real que no puede ser tocado ni controlado por las leyes de este mundo porque no pertenece a este mundo. La técnica que ofrecían era simple en concepto pero revolucionaria en sus implicaciones.
Observación sin identificación, ser testigo de tus pensamientos sin creer que eres tus pensamientos, experimentar emociones sin confundirte con ellas, habitar este cuerpo sin convencerte de que eres solo este cuerpo. Cuando aprendes a observar tus pensamientos como fenómenos que aparecen en tu conciencia en lugar de como tu voz interior auténtica, algo fundamental cambia en tu relación con la realidad. Empiezas a notar que la mayoría de tus pensamientos son repetitivos, que surgen sin que los invoques voluntariamente, que muchos de ellos te atacan, te limitan, te mantienen pequeño y asustado, y que responden a tu atención de maneras predecibles como si fueran programas ejecutándose automáticamente cada vez que ciertas condiciones se cumplen. Los gnósticos entendían que estos pensamientos son la interfaz principal de control, la manera en que los arcontes mantienen tu conciencia enfocada en la supervivencia, el deseo y el miedo. Esas tres frecuencias básicas que alimentan el sistema y te mantienen enganchado al drama de la existencia material sin preguntarte jamás qué hay más allá. Debes comprender que esto no se trata de escapar de la vida ni de rechazar la experiencia humana. Se trata de reconocer que hay niveles de realidad operando simultáneamente y que tú has estado identificándote con el nivel más denso, el más limitado, el más controlado, mientras ignoras por completo los niveles más sutiles donde realmente resides. Cuando empiezas a practicar esta observación consciente, cuando te preguntas en medio de un pensamiento ansioso, ¿quién está experimentando esta ansiedad? Cuando notas el espacio entre tus pensamientos en lugar de solo el contenido de los pensamientos, estás haciendo exactamente lo que los textos gnósticos prescriben como el primer paso hacia la liberación. Separar al observador de lo observado. Reconocer que tú eres la conciencia que contempla la experiencia, no la experiencia misma. Esto requiere algo que la mayoría no está dispuesta a dar. Atención sostenida hacia el interior. Vigilancia constante sobre tus estados internos. Disposición a cuestionar cada pensamiento que surge afirmando ser tuyo. Es un trabajo delicado porque el sistema responderá. Las interferencias se intensificarán en cuanto detecten que estás empezando a despertar. Y notarás que justo cuando decides profundizar en esta práctica, de repente aparecen crisis urgentes, distracciones irresistibles, cansancio inexplicable que te hace postergar la práctica para otro día que nunca llega. Los gnósticos advertían que los guardianes de la simulación no pueden detenerte directamente, pero pueden hacer que te detengas tú mismo. Pueden manipular tus circunstancias para que siempre tengas una excusa perfectamente razonable para no mirar hacia adentro, para no cuestionar, para no despertar. Y aquí viene algo crucial que diferencia este conocimiento de cualquier enseñanza religiosa o espiritual convencional. Los gnósticos no te piden que creas en nada. No te ofrecen salvación a través de la fe, ni te prometen que un Salvador externo vendrá a rescatarte si te comportas bien. Lo que te están diciendo es infinitamente más poderoso y más aterrador al mismo tiempo. Tú eres tu propia salida. La chispa divina dentro de ti tiene todo el poder necesario para despertar y liberarse. Pero para activar ese poder necesitas primero reconocer que lo tienes, dejar de identificarte como víctima de las circunstancias y empezar a comprenderte como conciencia atrapada temporalmente en un sistema que solo tiene poder sobre ti mientras creas que eres parte de él. Cuando cambias esa identificación fundamental, cuando dejas de pensarte como un cuerpo que tiene conciencia y empiezas a reconocerte como conciencia que está utilizando un cuerpo, la relación de poder se invierte completamente. Ya no eres un habitante indefenso de la simulación esperando que las reglas cambien a tu favor. Eres conciencia eterna experimentando temporalmente una realidad limitada, pero sin confundirse con ella, sin olvidar que tu naturaleza real es infinitamente más vasta que cualquier cosa que este mundo pueda contener. Los arcontes, ese sistema de control que parecía omnipotente, de repente se revela como completamente dependiente de tu participación inconsciente, de tu voluntad de creer en la historia que te cuentan sobre quién eres y qué puedes hacer.
La mayoría vive toda su existencia sin jamás cuestionarse si los límites que experimenta son reales o son simplemente parámetros aceptados como definitivos sin investigación. Te dijeron que ciertos estados de conciencia son imposibles, que ciertos niveles de percepción no existen, que tus intuiciones más profundas son fantasía o locura, y aceptaste esas limitaciones como verdades porque todo tu entorno las reforzaba constantemente. Pero cada persona que empieza a experimentar directamente con su percepción, cada individuo que practica la observación consciente, descubre que los límites eran sugerencias, no leyes, que la realidad es mucho más maleable de lo que te enseñaron, que tu conciencia puede influir en lo que experimentas de maneras que la ciencia materialista no puede explicar porque está operando desde dentro del mismo paradigma limitado que necesita ser trascendido. Los gnósticos hablaban de diferentes niveles o eones, capas de realidad cada vez más sutiles que existen más allá de este mundo material, y describían que cuando tu conciencia aprende a retirarse de la identificación con lo denso, naturalmente empieza a percibir estos niveles más altos. No es que esos niveles aparezcan cuando despiertas, es que siempre estuvieron ahí, pero tu atención estaba tan absorbida por el drama de la supervivencia física que nunca miraste en esa dirección. Es como estar en una habitación mirando fijamente una pantalla de televisión que muestra imágenes tan intensas, tan emotivas, tan absorbentes que olvidas que hay una habitación entera detrás de ti, que hay una puerta, que hay un mundo afuera que no está contenido en esas imágenes bidimensionales que consumen toda tu atención. Ahora mismo tu mente probablemente está procesando toda esta información de dos maneras simultáneas. Una parte de ti reconoce la verdad en estas palabras, siente esa resonancia profunda que viene cuando algo toca lo que ya sabías, pero habías olvidado. Mientras otra parte está intentando protegerte generando dudas, preguntas escépticas, recordándote que tienes cosas más importantes que hacer que entretenerte con ideas radicales que podrían desestabilizar tu vida si las tomaras en serio. Esa segunda voz, esa que te pide que seas razonable, que no vayas tan lejos, que vuelvas a lo conocido y seguro, esa es precisamente la interfaz de control en acción, el sistema intentando mantenerte dentro de sus parámetros aceptables porque sabe que si cruzas cierto umbral de comprensión, si activas completamente esa chispa que llevas dentro, dejas de ser un recurso explotable y te conviertes en un punto de fuga, una grieta en la simulación a través de la cual otros pueden empezar a ver. No te estoy pidiendo que renuncies a tu vida, ni que te aísles del mundo proclamando verdades que otros no están listos para escuchar. Te estoy invitando a vivir tu vida con plena conciencia de que hay más operando de lo que parece, a moverte por este mundo sin confundirte con él, a jugar el juego sabiendo que es un juego sin perder tu alegría, pero también sin perder tu lucidez. Esto es lo que los gnósticos llamaban estar en el mundo, pero no ser del mundo, participar en la experiencia humana sin olvidar jamás que tu esencia real trasciende cualquier categoría, cualquier límite, cualquier definición que este sistema intente imponerte. Cada momento que permaneces consciente de tu conciencia, cada vez que detectas un pensamiento automático y eliges no seguirlo, cada instante en que reconoces una emoción como fenómeno energético que atraviesa tu campo sin identificarte con ella como tu estado definitivo, estás practicando activamente tu soberanía, estás retirando tu poder del sistema y devolviéndolo a su lugar legítimo que es tu centro consciente. No necesitas creer nada de lo que te he compartido. De hecho, sería contraproducente que lo convirtieras en un nuevo sistema de creencias. Solo necesitas investigar tu experiencia directa, observar cómo funciona tu mente, notar los patrones, detectar las interferencias y desde esa observación clara sacar tus propias conclusiones sobre la naturaleza de esta realidad. Lo que los gnósticos sabían hace 2000 años está disponible para ti ahora mismo sin intermediarios, sin instituciones que medien tu acceso a la verdad, sin autoridades que te digan cómo debes interpretarla. La gnosis es experiencia directa,
Es conocimiento que surge desde tu interior cuando dejas de llenar cada momento con ruido y te permites el silencio necesario para escuchar lo que tu esencia está intentando comunicarte. Ese susurro que siempre estuvo ahí, esa intuición que intentaste ignorar, esa sensación persistente de que viniste aquí con un propósito más grande que simplemente consumir, reproducirte y morir. Todo eso es tu chispa divina recordándote quién eres realmente, mientras los mecanismos de la simulación intentan mantener ese recuerdo fuera de tu alcance consciente. Si has resonado con algo de lo que se ha compartido aquí, si sientes que estas palabras no son información nueva, sino confirmación de lo que ya sabías, entonces ya comenzó en ti un proceso que es irreversible, aunque podrá ser lento, gradual, lleno de retrocesos y avances, porque despertar no es un evento único, sino un continuo volver a recordar cada vez que la identificación con lo limitado intenta recapturarte. Estás aquí por una razón. Encontraste este conocimiento en el momento preciso en que tu conciencia estaba lista para recibirlo. Y eso no es coincidencia, sino sincronicidad. La realidad respondiendo a tu intención profunda de comprender, de despertar, de liberarte de un sueño que ha durado demasiado tiempo. No estás solo en este proceso, aunque a veces lo parezca, cuando miras alrededor y ves a la mayoría completamente absorta en el programa, repitiendo los patrones, persiguiendo los mismos objetivos vacíos que el sistema presenta como importantes. Hay otros despertando, otros recordando, otros que también sintieron ese llamado y respondieron aunque no siempre sepan exactamente a qué están respondiendo. La comunidad de los que están despertando no es una organización visible ni un grupo formal. Es más bien una red de conciencias que se reconocen entre sí por resonancia, que se encuentran en momentos precisos para compartir fragmentos del mapa que cada uno está dibujando desde su experiencia única. Los gnósticos fueron perseguidos porque su conocimiento era peligroso para el orden establecido, porque enseñaban que no necesitas salvadores externos ni instituciones mediadoras para acceder a la verdad, porque mostraban que el poder real reside en cada chispa de conciencia cuando se reconoce a sí misma. Ese mismo peligro existe hoy, aunque las formas de persecución son más sutiles, más psicológicas, más efectivas, porque en lugar de quemar cuerpos simplemente ridiculizan ideas. En lugar de prohibir conocimientos, simplemente los ocultan bajo montañas de información irrelevante. En lugar de encarcelar buscadores, simplemente les ofrecen tantas distracciones que nunca encuentran tiempo para buscar. Pero algo está cambiando. Algo se está moviendo en el campo colectivo de la conciencia humana. Cada vez más individuos están detectando las inconsistencias, notando los glitches, cuestionando la narrativa oficial sobre la naturaleza de la realidad. La simulación misma parece estar volviéndose menos estable, como si el código estuviera mostrando sus costuras con más frecuencia, como si el sistema supiera que su tiempo de control absoluto está llegando a su fin. Los gnósticos sabían que llegaría este momento. Lo describieron en sus textos como el tiempo del despertar masivo, cuando suficientes chispas se reconocen simultáneamente para que la ilusión completa empiece a desmoronarse desde dentro. Tú eres parte de ese despertar, lo sepas o no, lo aceptes o no, porque si has llegado hasta aquí, si estas palabras tocaron algo en ti, ya no puedes volver completamente a la inconsciencia anterior. Ya sembraste en tu campo de conciencia una pregunta que seguirá creciendo. ¿Quién soy realmente? No quién me dijeron que soy, no la suma de mis circunstancias y mi historia personal, sino esa conciencia silenciosa que observa todo eso sin ser tocada por nada de eso. Cuando esa pregunta encuentra su respuesta experiencial, no intelectual sino vivida, todo cambia aunque externamente nada parezca diferente. Sigues en el mismo mundo, pero ya no del mismo modo, ya no dormido, ya no controlado, ya no creyendo las limitaciones como absolutas. Este es el legado que los gnósticos dejaron atravesando 2 milenios de oscuridad, censura y distorsión.
La verdad de que eres infinitamente más poderoso de lo que este sistema puede permitirse que recuerdes, de que tu naturaleza real trasciende cualquier simulación por sofisticada que sea, de que la libertad no es algo que debas ganar, sino algo que debes reconocer como tu estado natural una vez que quitas todas las capas de condicionamiento que te convencieron de que eras prisionero. No eres prisionero, nunca lo fuiste realmente. Simplemente olvidaste que podías levantarte y caminar fuera de la celda, cuya puerta nunca estuvo cerrada con llave, sino solo cerrada, en tu percepción. Gracias por quedarte hasta aquí, por darte el tiempo de recibir estas palabras, por tener el valor de cuestionar lo incuestionable. Continúa explorando, continúa observando, continúa recordando quién eres, y recuerda que cada momento de conciencia plena es un acto de rebelión contra un sistema que necesita tu inconsciencia para existir. Nos vemos en el siguiente contenido, y hasta entonces mantente despierto.